Lo siguiente es el dominio y el recorrido. El dominio y el recorrido se entienden muy fácil representando cualquier función. Vamos allá. Siempre representamos los ejes X e Y en este sentido. Por supuesto, estos ejes no son solo estos hasta aquí, es decir, este eje se alarga hacia acá y se alarga hacia acá. Esta parte será la parte negativa del eje Y y esta parte será la parte negativa del eje X. Por supuesto, esta y esta son las partes positivas, ¿vale? Vamos a pintar una función. Por ejemplo, esto es una función, y de hecho es una función porque si miramos cualquier valor del eje X que queramos y subimos o bajamos, también podríamos tener función por aquí abajo, no hay ningún problema. Si los miramos, vamos a encontrar solo un valor. Para cada valor de X, uno de Y. Es decir, para cada valor de la variable independiente, un valor de la dependiente. Por lo tanto, es una función. Entonces, ¿qué es el dominio y el recorrido? Pues muy fácil. El dominio, lo primero de todo, vamos a empezar por el dominio, sería los valores del eje X que tienen función encima o debajo, o sea, en los que la función está definida. Esto es un intervalo, y esto es lo que hay que entender. Yo voy a decir el dominio del recorrido como un intervalo del eje X, un trozo. El trozo puede ser un trozo seguido, o pueden ser varios trozos que vamos a unir como intervalos. Entonces, en este caso, por ejemplo, desde aquí, que es el punto, digamos, más a la izquierda de la función en el eje X, desde ahí, todo esto hasta aquí, que es el punto más alejado, sería el recorrido, perdón, sería el dominio, porque tenemos función todo el rato. En este caso está debajo, en este caso está encima, pero tenemos función, está definida la función. El problema viene cuando tenemos un salto o cuando tenemos una zona donde la función no está, no existe, no está definida. Entonces eso hay que excluirlo del dominio. Y eso es lo que vamos a aprender a hacer enseguida, ¿no? Imaginemos que ahora tenemos una función como esta. Por ejemplo, una función con un salto ahí, con un trozo extraño. Es lo que hay que entender es lo siguiente. Cuando yo miro en el eje X, ¿no? Esto va a ser siempre el eje X y esto va a ser siempre el eje Y. Si yo miro en el eje X hacia arriba, tengo función en toda esta parte, en toda esta parte, en toda esta parte, en toda esta parte. Pero cuando llego a este punto, que es aquí, fijaos que aquí todavía hay función, todo esto es del dominio, y vamos a ponerlo en otro color para que lo veamos. Todo esto es del dominio, hasta aquí, pero aquí hay un salto, es decir, de aquí hasta que vuelve a haber función, que es aquí, es decir, que aquí vuelvo a tener parte de dominio, esto sigue, esto sigue, esto sigue, esto sigue, esto sigue. Esto de aquí en medio no es parte del dominio, hay que excluirlo del dominio. Vale, pues ahora imaginemos con números, para entender lo que estamos haciendo, que este, por ejemplo, este número es, si esto es 0, vamos a poner que esto sea menos 2. Este punto, por ejemplo, es, yo qué sé, 4. Este punto es 6 y ya está, ¿no? Y vamos para allá. Imaginemos que estamos ahí en el eje X. Si estamos así, de esta forma, del menos 2 al 4, aquí esto es parte del dominio porque hay función encima, está definida. Luego el dominio sería desde menos 2 hasta 4. Acordaos de que esto hemos dicho que son intervalos. Los intervalos se representaban en el eje, el que sea, ¿no? Como podemos ponerlo con corchetes y paréntesis, o podemos darlo con un dibujito. Hay muchas formas de representar los intervalos. Vamos a darlo con corchetes y paréntesis, que había que tener en cuenta si eran abiertos o cerrados. Para saber si un intervalo es abierto o cerrado en funciones, lo que vamos a mirar es si el último punto del extremo, que sería este y ese, están en la función. Esto es lo siguiente, por ejemplo, este que está pintado está, luego este sería, habría que cogerlo, ¿no? Podríamos decir que es cerrado. Sin embargo, podríamos tener en este punto justo en el menos 2, este hueco, ¿no? Este hueco significa que cuando la función llega ahí, cuando x va a valer menos 2, no lo puedo coger porque no ha llegado hasta ahí. En ese caso, entonces, es abierto. Por ejemplo, esta parte del dominio sería abierto en desde menos 2 hasta 4 cerrado. Pero esto no es todo el dominio, porque el dominio hay que mirarlo en toda la recta real. Acordaos que la recta real es toda R y es desde menos infinito a infinito. Entonces, para mirar cuál es el dominio, empezamos por aquí, miramos, llegamos hasta aquí, paro en el 4 y vuelvo a saltar a partir de 6.
Luego el 6 lo voy a coger. ¿Hasta dónde? Hasta el infinito. El infinito se pone con un infinito, porque esto en principio no para, no nos dicen nada. Esto seguiría como lo que hiciera, ¿no? Y entonces aquí el infinito pues no lo puedo coger, evidentemente, porque es imposible coger el infinito. El 6, como hay un punto, lo cojo, así que lo cierro. Esto de aquí, como está separado por un hueco, hay que unirlo con una U de unión. Y este es el intervalo que llamamos dominio, y se escribe así. Dominio de f. También podéis poner d solo, d de f. ¿Bien? Y eso sería básicamente el dominio de una función. Ahora vamos a ver el recorrido tranquilamente. Bien, seguimos ahora con el recorrido. El dominio, si os fijáis, yo os he dicho que todo el rato se mira en el eje X. Es decir, esto es un intervalo de X. Esto que está en rojo es el dominio, ¿no? Si os acordáis, vamos a escribirlo un momento aquí debajo. Este dominio es desde menos 2 hasta 4, es decir, desde menos 2 hasta 4, pero luego hay que saltarse desde el 6 y luego ya hasta el infinito. Pero claro, para dar esto hay que darlo como un intervalo, pero os acordáis de que era abierto o cerrado, entonces abierto el 2 porque tiene un hueco, paréntesis, cerrado el 4 porque tiene un punto, corchete, unión con una U porque hay que unir los dos intervalos, las dos partes, los dos trozos. El 6 es cerrado, corchete, y el infinito siempre es abierto. No podemos coger el infinito, ¿no? Bien, vamos a escribir ahora con verde el recorrido. El dominio ya está en el eje X, el recorrido se hace en el eje Y. Bien, es parecido, es más o menos lo que dice el recorrido es de dónde a dónde va la función, es decir, desde dónde, desde abajo hasta dónde arriba va la función. Eso es el recorrido, ¿no? ¿Qué recorrido tiene? Entonces es fácil, es mirar el punto más alto de la función y el más bajo de la función. Si empezamos por abajo, en principio esta función os he dicho que se iba para acá al infinito, es decir, que pues no tenía un final, así que esto podría llegar hasta abajo del todo, ¿no? Y abajo del todo, en el eje Y, si alargáramos este eje, está el menos infinito. Igual que a la izquierda del todo, del eje X, está el menos infinito, ¿vale? Esto es lo único que hay que entender. Los ejes van desde menos infinito hasta infinito en las dos direcciones. Si miramos el recorrido entonces, lo que hay que mirar es desde dónde va la función. Pues fijaos que si esta parte está llegando hasta abajo del todo, aunque no la veamos, hay que suponer que empieza aquí. Entonces el recorrido de abajo a arriba, porque claro, los ejes se leen de izquierda a derecha y de abajo a arriba. Es decir, de la parte negativa a la parte positiva. Si el recorrido empieza en menos infinito, tendremos que decir desde menos infinito hasta, y ahora ahí vamos subiendo, toda esta función, esta parte de la función, tendría, digamos, valores para Y, para el eje Y, entonces el eje Y hay que seguirlo mirando hacia arriba, esta función sigue dando valores por aquí, la función parece que acaba aquí, en este pico, porque básicamente cuando llegamos aquí parece que ya no hay nada, pero si os fijáis aquí, esta parte sigue estando. Eso es lo que hay que entender, que aunque esta se acaba, como esta sigue estando, la función de alto llega hasta aquí. Este punto es el valor más alto de la función. Luego el recorrido en el eje Y sería todo el eje desde menos infinito hasta ahí. Hasta ahí. Imaginaos que este punto es, por ejemplo, el 6. Por ejemplo, no sé. El 6. Entonces estaríamos yendo desde menos infinito hasta el 6. En todo ese recorrido, en todo ese rango de valores, hay función. Luego la función tiene recorrido menos infinito 6 y aquí no hay saltos. Así que es un intervalo continuo y entero, ¿no? Podríamos ponerlo por aquí. Vamos a poner aquí, recordad que el dominio de f se podría poner así. Dominio de f igual con d. El recorrido se pone con r. Entonces sería recorrido de f igual a desde menos infinito, que por supuesto no lo podemos coger, porque el infinito no se coge, hasta el 6. Y es cerrado porque tenemos un punto, es decir, que cuando esto vale 6, la función está ahí. Así que 6 cerrado, y esto de aquí es el recorrido. El recorrido también se le puede poner una IM de imagen, ¿no? Sería así. Imagen de f, ¿vale? Y esto sería el dominio del recorrido. Simplemente lo que hay que saber es que son intervalos que dicen dónde hay función, es decir, dónde está definida, bien en el eje X, el dominio, o en el eje Y, el recorrido.